quiero compartirte en el libro de Éxodo algunos puntos. Ya domingos pasados nuestro pastor estuvo hablando de las plagas de Egipto. Estuvo hablando del libro de Éxodo, estuvo hablando de la Pascua. Y veíamos en el libro de Éxodo estas enseñanzas que nos daba el pastor Rodolfo. Y vemos a través del libro de Éxodo un paralelismo entre lo que es Israel en Egipto y la iglesia en los tiempos. Y es interesante ver esa semejanza, ese paralelismo que hay entre lo que ocurre al pueblo de Israel en el tiempo de su esclavitud en Egipto y lo que ocurre hoy en nuestros tiempos en la iglesia. Y podemos ver en la figura de Israel un pueblo natural y en la iglesia lo que es el pueblo espiritual de Dios. Israel, desde que Dios habló con Abraham, lo escogió como su pueblo escogido, como su nación escogida, como su precioso tesoro. Ahora en estos tiempos es la iglesia la que se ha levantado como un pueblo espiritual, un pueblo adquirido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En Moisés podemos ver también la figura de el libertador. Se levanta ahí en el libro de Éxodo, Dios levanta a Moisés como libertador de Israel. Y nosotros podemos ver esa misma figura en Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, cómo Dios lo levanta como el libertador de nosotros, el libertador de la iglesia, el libertador del mundo. En la figura de Aarón, como el sumo sacerdote, podemos ver la figura de Cristo, que también Él es un sumo sacerdote. Y ya nuestro pastor estuvo hablándonos de cómo Él está ahorita sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Como sumo sacerdote Él ha entrado al lugar santísimo. Y Él nos explicaba que antiguamente el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y solo una vez al año podía entrar, pero hoy tenemos un sumo sacerdote que es mejor y que está continuamente en la presencia del Padre, que es Jesús. Podemos ver en la tierra de Egipto también una semejanza con el mundo. Un Egipto que era una tierra de esclavitud para Israel. Y hoy podemos ver un mundo con sus corrientes que están esclavizando a la humanidad. Faraón lo vemos como un tipo de Satanás. Y hoy quiero ver en este tiempo el mensaje que he preparado. Y yo le he titulado de esta manera: las 4 ofertas del enemigo. Por ahí en la escritura Pablo nos dice que no debemos de ignorar las estrategias del enemigo, las artimañas. Tenemos un enemigo que es mañoso, que sabe poner trampas, es trampero. Y nosotros debemos de estar revestidos, como dice ahí la escritura, de toda la armadura de Dios para repeler esas artimañas del enemigo. Debemos estar vestidos de esa armadura. Y la nación de Egipto estaba siendo sacudida en estos momentos por las plagas de Dios. Mas sin embargo, tú sabes, fueron 10 plagas las que ocurrieron. Mas sin embargo, Faraón tenía su corazón endurecido y no quería libertar al pueblo de Israel. ¿Recuerdas ahí los pasajes que leímos domingos pasados? Cuando Moisés y Aarón se acercan a Faraón y le dicen: deja a mi pueblo ir a ofrecerme sacrificio en el monte Sinaí. Pero Faraón se empecina, se obstina y no quiere liberar al pueblo de Israel. Tenemos un enemigo que es obstinado, no suelta tan fácilmente a sus presas. Es difícil que suelte a sus esclavos. Tiene un mundo esclavizado y no suelta tan fácilmente.
así como Faraón. Finalmente, Faraón le hace a Moisés 4 convenios. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. De esos convenios, que son engaños, que son estrategias que utiliza Satanás para cautivarnos, para no dejarnos en libertad. Fíjate qué tan ingenioso es este enemigo que tenemos, que estas artimañas son tan bien preparadas que nos hacen creer que somos libres cuando realmente todavía somos esclavos de él. Así son las artimañas de él. La primera la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 8. Éxodo 8. Había pasado ya la plaga de la sangre, de las ranas y de los piojos. Y empieza en el versículo 20 la plaga de las moscas. Y cuando la plaga cae sobre el pueblo egipcio, en el versículo 25 leemos y dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Primer convenio que hace Faraón con Moisés es de que ofrecieran sus sacrificios en la tierra. En otra versión de la Biblia, esta es la Reina Valera, pero en otras versiones más coloquiales, lenguaje más aterrizado, dice: id a ofrecer sacrificios a vuestro Dios, pero sin salir del país. Eso es lo que le estaba diciendo Faraón a Moisés. Le estaba proponiendo el ir: sí, ve, puedes ir a ofrecer tus sacrificios a tu Dios, pero tienes que hacerlo dentro del país de Egipto. No puedes salir del país. Faraón le concede esa libertad de ofrecer sacrificios, no lo niega, no les dice no lo pueden hacer, pero lo hace bajo sus convenios, bajo sus reglas, bajo sus designios. Y le dice Faraón: pero lo vas a hacer a como yo te diga y donde yo te diga. Sí puedes honrar a tu Dios, pero bajo mis convenios. Mira qué interesante. Este es el mismo argumento que utiliza Satanás hoy en día con nosotros. Él nos dice que sí podemos servir a nuestro Dios, pero sin separarnos y sin apartarnos del mundo. Él te dice: ok, está bien, puedes ir los domingos, pero nada más. Y son los cristianos de domingo, estos, los que le creen a este convenio, los que hacen convenio, los que establecen este convenio con Satanás, con el enemigo, precisamente son aquellos que son los cristianos de domingo, o los pseudocristianos, o como dicen por ahí, los cristinos, que realmente no son cristianos, porque son cristianos de domingo nada más. Vienen y calientan una silla, están aquí 1 hora o 2, a veces nada más llegan a la prédica porque no les gusta la alabanza y el tiempo de adoración, y luego salen corriendo porque ya tienen hambre, y vienen nada más los domingos y se limitan solamente a adorar a Dios y a servirle los domingos. No sacrifican, no invierten ningún otro día de la semana. Y Satanás les dice: ok, si puedes ofrendar a tu Dios, puedes servir a tu Dios, pero sin irte de Egipto, siguiendo siendo esclavo mío. Y no hay problema. Yo no tengo problema con que sirvas a tu Dios, siempre y cuando también me sirvas a mí. Y ese es un engaño en el cual puede caer un cristiano. Nota que estas trampas no es para el mundo, son para los creyentes, estas trampas. Dice Mateo capítulo 13:
hay peligros de esta, llamémosle, mundanalidad en la que a veces se vive el cristianismo. Porque este es el primer convenio que establece, esta es la primera oferta que establece el enemigo con nosotros. Vive en la iglesia, pero siendo todavía del mundo. Entonces, esta mundanalidad trae ciertos peligros. Número 1, Mateo capítulo 13. Y dice ahí ese pasaje. Mateo capítulo 13 es la parábola, se le llama del sembrador. Y es cuando Jesús está hablando de que salió un hombre a sembrar y aventó semilla, y parte cayó en el camino, parte cayó entre piedras, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Y en el versículo 22, Jesús está explicando lo que les está explicando la parábola a sus discípulos. Y en el versículo 22 Él está explicando la parte de la semilla que cayó entre espinos. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El primer peligro es destruir la influencia de la verdad. Viene el domingo, ese cristiano, ese creyente, ese discípulo, recibe la palabra de Dios, recibe la verdad, pero el problema es que sigue dentro del mundo. Y el peligro es que esa verdad se destruya, se pierda. Como dice aquí, se ahoga la palabra. En balde es que reciba la palabra el domingo si entre semana es ahogada por los afanes del mundo, por las riquezas, porque sigue metido todavía dentro de la tierra de esclavitud, no ha logrado salir, se hace infructuosa. Otro peligro de esa mezcolanza del cristianismo con el mundo es el engaño al hombre, llevándolo a un estado de seguridad falsa. El problema es de que son creyentes que creen que son salvos, que se van a ir al cielo el día que mueran y no se dan cuenta que está en peligro su vida eterna. Mateo 24. Jesús está hablando de los últimos tiempos y de su venida. Y en el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Era una sociedad, era un pueblo que estaba confiado, tan confiado en que eran salvos, en que ya tenían la salvación asegurada, en que se iban a ir al cielo, que se desenfocaron. Y dice aquí que llegaron al punto de tener fiestas, casarse, comer, beber, dándose en casamiento, y no entendieron los tiempos, hasta que no vino el diluvio, pero ya fue demasiado tarde. Entonces esa mundanalidad mezclada con el cristianismo, ese adorar a Dios pero vivir todavía en el mundo, produce esta falsa seguridad en el creyente, y ese es un engaño de Satanás. Otro peligro, tercer peligro de vivir de esta manera, moldea nuestras actividades y planes de vida. Tú lo puedes leer en Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo o a este mundo. Hay un peligro de que cuando mezclamos las cosas de Dios con las cosas del enemigo, nos amoldamos a este mundo. Nos amoldamos a la religión, amoldamos a Dios a nuestras estructuras,
hacemos que Dios se acomode a nuestras conveniencias, no nosotros a la de Él. Lo importante son mis planes, no tus planes. Lo importante es lo que yo creo, no lo que tú dices. Son aquellos que dicen parte de la Escritura sí la creo y parte no, porque moldean la Escritura. Son aquellos que agarran la Escritura, la tergiversan y la usan a su conveniencia. No, es que aquí dice, mira, aquí dice que sí me puedo divorciar. Aquí dice, por poner un ejemplo. Y agarran la Escritura y la tuercen de tal manera que la usan a su conveniencia. Ese es un peligro de moldear nuestras actividades y planes de vida a este mundo. Pastor ya nos lo decía claramente en el domingo pasado cuando habló de esa enseñanza increíble de contracorriente, así la tituló él, no sé si te acuerdas, pero mencionó Efesios 2:2, cuando dice ahí en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y nos hablaba de cómo hay el peligro de nosotros ser arrastrados en esa corriente del mundo. Y yo hasta que le puse una nota en la Biblia, decía, esta corriente desemboca en un abismo llamado infierno. Wow, ese es el peligro. El último peligro de esta mundanalidad es que finalmente nos va a llevar a la apostasía, es decir, el negar la fe. Tarde que temprano, el creyente que negocia con el enemigo de vivir de esta manera, lo va a llevar a un negar la fe y renunciar. Son aquellos que empiezan, pero finalmente dejan a medias la edificación. Son aquellos que empiezan a caminar en Cristo, pero como la esposa de Lot, voltean hacia atrás, porque todavía añoran las cosas del mundo. Y dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice el versículo 9, son las instrucciones personales de Pablo para Timoteo, y le dice, procura venir pronto a mí a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y vemos en el ejemplo de Demas un hombre apóstata, un hombre que deja a Pablo, deja la palabra, deja de servir a Dios, deja de adorar a Dios, porque dice aquí claramente, porque ha amado este mundo. En Primera de Juan, finalmente, nos menciona y nos hace esta advertencia. En el capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4, todavía Santiaguito es un poquito más fuerte, y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow, qué palabras fuertes de Santiago. Pero esta es la primera oferta, este es el primer convenio que el enemigo trata de establecer con Moisés. Le dice, sí, puedes ir a adorar, pero sin salir de Egipto. ¿Nos habrá susurrado alguna vez el enemigo esta oferta en el oído? Segunda oferta. Seguimos en Éxodo capítulo 8. Pero tú puedes ver que en esa primera oferta que le hace Faraón a Moisés, en el versículo 26, Moisés le responde, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Para los egipcios era una abominación los pastores de ovejas. Todo aquel que cuidaba ovejas, cuidaba vacas, cuidaba chivos, era una abominación, era algo aberrante, era algo repulsivo para ellos. Entonces lo que le está diciendo Moisés es que si nos ponemos a ofrecer nuestros sacrificios aquí en Egipto, nos van a ver los egipcios y nos van a apedrear. Eso es lo que dice el versículo 26. Dice, termina diciendo, ¿no nos apedrearían por hacer esto? Entonces vemos que Moisés se niega, le rechaza la primera oferta. Está como en el desierto cuando Jesús es tentado.
cómo el Satanás empieza a tentar a Cristo. Y cada vez que Cristo es tentado por Satanás, Satanás lo rechaza, porque entiende las maquinaciones del enemigo y no cae en esas maquinaciones. La segunda oferta que le hace Faraón, como la primera no funcionó, viene la segunda. Y dice el versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y luego todavía les dice, orad por mí. Fíjate el engaño de este enemigo. Les dice, ok, está bien, pueden ir, pero quédense en el límite, quédense en la orilla, quédense en la frontera entre Egipto y Canaán, allí en la orillita. Y esta misma oferta lo hace Satanás el día de hoy a los creyentes. Nos pide que vivamos en la orilla, es decir, no tener un compromiso radical con Dios. Y este es un peligro. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestro Cristo demanda no el 50, no el 70, no el 80, no el 90 ni el 99.9. Él demanda el 100 del creyente. Él demanda el 100. Él quiere el 100 tuyo y el 100 mío. Él quiere que seamos radicales, creyentes radicales. El enemigo no quiere eso. Estos son los cristianos light o los de la secreta, los que pasan desapercibidos, los que no quieren que en su trabajo sepan que es cristiano. No le pongas pescadito porque van a hacer burla de mí en la escuela. Son los cristianos tapados, que viven escondidos. Tienen 20 años viviendo en la colonia y nadie sabe que es cristiano, porque vive en la orilla. Nomás mete los pies en la orillita de la playa. Jesús dijo, boga mar adentro, métete en lo profundo, allá en lo profundo donde estoy yo. Veíamos cómo el profeta tenía una visión de las aguas que salían del trono de Dios y cómo estas aguas, conforme él caminaba, se iban haciendo más profundas. Y el ángel lo va llevando, el ángel de Dios lo va llevando, va caminando con él. Y vemos cómo el agua primero llegaba a los tobillos, nada más. Pero el ángel le dice, no, tengo más. Y luego le llega a las rodillas y le dice, no te conformes, hay más. Y luego le llega a la cintura, hasta que el ángel dice, ok, vas hasta adentro. Y dice el profeta que ya no se podía cruzar ese río más que a nado. Ese es el nivel en el que nuestro Dios nos quiere llevar a ti y a mí. Mas el enemigo no quiere. Él nada más quiere que te llegue el agua a los tobillos y confórmate con eso. Y empieza a haber un conformismo dentro de la iglesia. Son los cristianos de poca profundidad. ¿Qué características tienen estos cristianos de poca profundidad que han negociado esta oferta? Número 1, Ezequiel capítulo 33. En Ezequiel 33 vemos algunas características de este cristianismo poco profundo. Y dice el versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Le está hablando al profeta Ezequiel. Dice, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Wow, qué fuertes palabras del Señor. Está hablando de que no hay un afecto profundo en estos creyentes. No hay un afecto profundo. No aman las cosas de Dios con la intensidad, con la profundidad que debe de haber. Son aquellos cristianos que si juegan los Tigres a la hora de la predicación se prefieren quedar a ver el juego de los Tigres. Y no tengo nada contra los Tigres. Son maletas, pero no tengo nada. Me explico. Anteponen cosas a las cosas de Dios. Tienen más afecto por las cosas personales que por las cosas de Dios. Son aquellos que no están dispuestos a sacrificar nada por el Señor.
Y aún sacrifican el tiempo del domingo por las cosas personales. Dice aquí, vendrán a ti, oirán tu prédica, oirán la palabra, pero no la pondrán por obra. Antes te halagarán con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. Ay, estuvo increíble la predicación, pastor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero su corazón anda en pos de avaricia. No ponen por obra la palabra. Saben elogiar, saben decir amén, gloria a Dios, saben levantar las manos, saben danzar, pero no ponen por obra la palabra de Dios, porque son cristianos que viven en la orilla nada más, son de poca profundidad y hay un peligro. Otra característica es que son de oído sentimental. No, sí. Si les hablas fuerte se enojan, hacen su berrinche y se van. Les gusta oír lo que quieren oír. Les gusta oír predicaciones de bendición, de que Dios me va a prosperar, de que Dios está de mi lado, de que Dios me va a levantar, de que Dios me perdona todo, de que Dios es amor. Pero no soportan una palabra cuando entra al corazón y es dura, porque empieza a incomodar. Y son aquellos que se empiezan a levantar y dicen, mejor me voy. ¿Qué estoy haciendo en esta iglesia? Qué fuerte hablan aquí. Ay, parecen su palabra como una espada que corta. Pues eso es la palabra de Dios, mi amado. Una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo, hasta discernir las intenciones del corazón. Son de oído sentimental. Ezequiel 33, ahí mismo el siguiente versículo, dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¡Wow! No, hombre, qué elocuencia del pastor Rodolfo, qué sabiduría. Son bistec lo que nos avienta en cada prédica. Es alimento sólido, profundo, me encanta. Mas sin embargo, no ponen por obra las cosas. ¿Por qué? En Juan 6 podemos notar este tipo de personas. Está Jesús hablando en la sinagoga de Capernaum. Y fíjate lo que te voy a leer. Capítulo 6 de Juan. Empieza a haber un problema teológico en esta iglesia. Se les ocurre invitar a Cristo a predicar. Yo creo que el líder de la iglesia se ha de haber arrepentido cuando el Cristo empieza a hablar, porque empieza a hablar cosas bien fuertes. Y Cristo está predicando en esta iglesia y Él empieza a decir, yo soy el pan de vida. Porque le empiezan a decir a Jesús antes, ¿qué señal pues tú nos das? ¿Qué obra haces para que en ti creamos? Y luego le dicen, porque nuestros padres comieron maná del desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y se veían muy bíblicos esta iglesia, muy cristianos. Rafa, me dicen que se escucha. Sabían la palabra, sabían la escritura, le están recitando un versículo del Antiguo Testamento a Cristo. Y Cristo les dice, yo soy el pan de vida, versículo 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él comen, para que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego fíjate lo que les dice, y aquí es donde empieza el problema. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Oye, se empiezan a escandalizar en la iglesia. ¿Cómo dice este que debemos de comer su carne? Pues ni que fuéramos caníbales. Estaba prohibido. Para los judíos había alimentos que eran puros y alimentos que eran impuros. Era un escándalo. Por eso el versículo 52 dice que los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No, y Cristo todavía les pone el dedo más en la llaga. Y les dice el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, escandalazo. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer la sangre de los animales, porque había una ley que decía que en la sangre está la vida.
Y Cristo les está remachando y diciendo, y no solamente mi carne, sino también tienes que tomar mi sangre. Escandalazo. De primera plana. Entonces empiezan ahí a discutir. Versículo 60 dice, al oírlos, fíjate lo que dice, muchos de sus discípulos dijeron, no dice algunos, no dice poquitos, no dice 2, 3, dice muchos de sus discípulos, conste, no dice fariseos, no dice sacerdotes, no dice escribas, no dice senios, no dice ninguno de los otros grupos que había, está hablando de sus discípulos, de los que andaban con él, de los que lo seguían. Dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿No aguantan esta predicación? ¿No aguantan esta enseñanza? Porque se estaba dando cuenta que eran cristianos de poca profundidad, que se la pasaban en la orillita, no eran radicales, no eran entregados al 100% con Dios. Esos son los que empezaron a argumentar, empezaron a hablar, empezaron a murmurar, como dice aquí la palabra, y eso les ofendió. Versículo 66, vemos la tragedia. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesús. ¿No les gustó la prédica de Cristo? ¿No les gustó? Porque eran cristianos de poca profundidad. Negociaron con el enemigo de adorar a Dios, pero no más tantito. Son aquellos que dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Son de oído sentimental. Mateo 13. Estos creyentes son sin raíces profundas. Dice el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ese es el peligro de vivir en la orilla, de que no echamos raíces profundas y cuando sale el sol esa persona se quema, se pierde. Dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Claro, los cristianos, los creyentes que son radicales, se van a enfrentar a problemas. Porque la palabra confronta, mi amado. La palabra redarguye. La palabra hace sentir mal al que anda mal. Porque la luz es tan fuerte que hace descubrir las tinieblas que hay en el mundo. Y eso el mundo no lo tolera. Y empieza a causar conflictos, empieza a causar problemas. Y los creyentes que no han negociado con el enemigo son aquellos que dicen, aunque mi papá me echó de la casa porque me hice cristiano, yo me mantengo fiel a mi Dios. Yo me mantengo fiel a mi Dios. Aunque Él me dice en mi casa, tú ya no eres mi hijo, nos has traicionado, has cambiado de religión, yo le creo a mi Dios. Son aquellos cristianos que son radicales, que cuando le dicen de su jefe en su trabajo, tienes que decir esta mentira para cubrirme en esto. Son aquellos que dicen, discúlpame jefe, pero yo no puedo echar una mentira. Yo le creo a mi Dios. Mi Dios es verdad y me ha enseñado que yo no puedo hablar mentira. Pues si no la dices te voy a correr. Pues mejor córrame, pero yo no voy a traicionar a mi Dios. Cristianos comprometidos, cristianos que no negocian la verdad, cristianos que no comprometen la verdad, cristianos que tienen raíz profunda. Son cristianos que no tienen un buen fundamento. Lucas capítulo 6 lo menciona. Es otra característica de estos creyentes. Dice más, el que oyó y no hizo, está hablando Cristo,
semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. 6:49 de Lucas. El diablo busca que nosotros edifiquemos sobre fundamentos falsos, sobre cimientos falsos, porque sabe que van a venir persecución, van a venir ataques, van a venir problemas, van a venir crisis, y aquellos que no estén bien afirmados, va a ser grande la ruina de aquella casa. Y por último, son creyentes sin convicciones profundas. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice allí Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creyentes que andan de aquí para allá, llevados por cualquier viento de doctrina, porque no hay convicciones profundas y no saben identificar los profetas falsos. Y andan de un lado para otro, siendo llevados por doquiera, como niños fluctuantes, que un día están bien, otro día están mal. Un día están alegres, otro día están enojados. Porque son cristianos de circunstancias. Si las circunstancias a su alrededor están bien, ellos están bien. Pero si las circunstancias están mal, ellos están mal. Si hay dinero, están contentos. Si no hay dinero, están enojados. Porque no hay convicciones profundas. Jesús dijo: boga mar adentro, sé profundo. Tercera oferta que le hace Faraón a Moisés. Volvemos a Éxodo. En el capítulo 10. Y en este capítulo ya han pasado otras plagas. Y en el capítulo 10 está la plaga de la langosta. Y se viene la plaga de la langosta, acaba con todos los árboles frutales, acaba con todas las plantas. Ya de por sí antes había venido la plaga del granizo y había destruido árboles, plantíos, sembradíos, cultivos y todo. Ahora, en el versículo 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Le están dándole un reporte los siervos a Faraón de la situación que hay en la ciudad. Entonces le están diciendo: ya quítanos de encima a este Moisés y todas sus plagas, porque están acabando con nosotros, están acabando con Egipto. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Fíjate lo que dice ahora Faraón: vayan y sirvan a su Dios. Luego les hace una pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Versículo 9, le responde Moisés: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Dios. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. El faraón ahora dice: ok, pueden ir los adultos, pueden ir los varones, pero los niños me los dejan aquí. Sus niños no van. Y es lo mismo que ocurre hoy en día. Exactamente lo mismo. La táctica de Satanás son las mismas, no cambian. Él nos dice de que la iglesia es para los adultos y que no hay relevancia para los niños y los jóvenes. Y trata de frenar la palabra en la vida de nuestros hijos. Como ya no pudo con los adultos, ahora se va con los más indefensos, con los pequeños, con los niños. ¿Qué es lo que pretende el enemigo al hacer esto? Bueno,
que se levante una generación que no conozca a Dios. Dice en Jueces, en el capítulo 2, y esta fue una tragedia en esta época, y está hablando que en el versículo 10, que la generación de Josué y Josué murieron. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el peligro cuando nuestros niños no los involucramos en las cosas del Señor. Cuando creemos que la religión es para los adultos, cuando creemos que la palabra es nada más para los que entienden y menospreciamos a los chiquitos, a los más pequeños. Y esa es la estrategia del enemigo, porque lo que él busca es truncar que la siguiente generación le pasemos la estafeta. Nosotros somos una generación que tenemos que asegurarnos de pasar la estafeta de Cristo a la siguiente generación. Y los tenemos que involucrar desde chiquitos. Y en eso tenemos que estar trabajando como padres de familia. La Iglesia de Amistad de Monterrey se preocupa por los niños. Y damos gracias a Dios por Oscar y su esposa y por todo el ministerio infantil, porque ellos están ahí, son tesoneros, tan duro y dale, invirtiendo su tiempo. Y no escatimamos en recursos para ayudar a los niños, para educar a nuestros hijos. Hay planes futuros aquí en esta iglesia para más cosas para nuestros hijos, porque creemos que nuestros hijos van a hacer mayores cosas que las que nosotros hemos hecho. Que si nosotros llegamos a edificar hasta cierto punto, ellos van a edificar más arriba, que nuestro techo es su piso. Eso es lo que creemos aquí. Pero el enemigo quiere truncar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando se levanta una generación que no conoce a Jehová? Ahora, me llama la atención que esta palabra que se traduce aquí como conocer a Jehová, es la palabra en hebreo yadá. Y yadá es la palabra que significa conocer algo porque lo miras, porque lo palpas, porque lo experimentas. Eso es lo que significa yadá. No es un conocimiento teórico. No es como Job que decía, es que de oídas te conocían, Señor, no más porque te oía. Pero luego dice, me arrepiento porque ahora te conozco porque te veo. Ese es el conocimiento del que está hablando aquí. Que nuestros hijos no solamente conozcan a Dios porque lo han oído, han sabido de Él por oídas, sino que ellos tengan una experiencia con Cristo. Por eso los mandamos a los retiros de adolescentes, para que tengan una experiencia, para que experimenten en su vida a Cristo. Por eso los mandamos a las invasiones, a que evangelicen a la calle, para que vivan a Cristo en el evangelismo. Yo te animo, mi amado, a que mandes a tus hijos a las actividades que tenemos. Que no solamente vengan los domingos, que se vengan a las reuniones de jóvenes, de niños, que se vengan a los congresos, a los retiros de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Involúcralos, que participen. A mí me da mucho gusto ahora con los grupos de hogar que tenemos, los últimos grupos que se han abierto son de adolescentes. Y ahí están los adolescentes reuniéndose en las casas, enseñándose uno al otro, estimulándose. Y es increíble ver cómo invitan a sus amiguitos para ir a la casa y oír la palabra de Dios. Se está levantando una generación más avivada. Yo lo creo. Luego dice, fíjate la tragedia de no conocer a Dios. Dice el versículo 11 de Jueces 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Claro, cuando no hay ese conocimiento, hay ese peligro. Dice el versículo 12, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Hay una apostasía, hay un renunciar, hay un dejar las cosas de Dios. Es una tragedia ver padres que están bien avivados, pero se está levantando una generación de hijos que no les importa nada de las cosas de Dios. No podemos negociar con el enemigo de que nuestros hijos no vayan.
Jesús dijo en Marcos, mira, este es el espíritu que traían los discípulos. Parece que los discípulos le habían creído al enemigo. Dice en el capítulo 10 de Marcos, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos, fíjate quiénes eran los que estorbaban, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Yo me imagino que estaba Jesús ahí y venían los padres de familia con los niños para que Cristo los bendijera, y los que se ponían a estorbar eran los discípulos de Jesús. No molesten al maestro, déjenlo. ¿Para qué le traen a los niños? Ahorita él va a predicar un sermón para los adultos, los niños le van a estorbar. No, quítenlos. Y está la escena de esa manera. Dice el versículo 14, viéndolo Jesús se indignó. Subráyalo. Cuando ve la actitud de sus discípulos bloqueando el que los niños vengan a él. Dice ahí, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y todavía les da unas cachetadas. Versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16 me encanta y dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús le encanta bendecir a nuestros hijos. Jesús le encanta bendecir a tus hijos. Él está esperando que vengan a Él para tomarlo en sus brazos y poner sus manos sobre Él y bendecirlos. Pero a veces somos nosotros los que estorbamos a que reciban esa bendición. Eso es lo que pretende el enemigo. Esa es la tercera oferta que le hace a Moisés Faraón. No podemos caer en ese engaño. Y la última oferta que le hace el enemigo en Éxodo. Otra vez volvemos para terminar esta lección. Y dice el capítulo 10. ¿Ok? Cae la novena plaga antes de la última, que es la muerte de los primogénitos. Esta es la última plaga, esta es la última vez que Moisés se presenta delante de Faraón. Es la plaga de las tinieblas. Y dice el versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora ya, ok, dijo, ya no pude con los adultos, ya no pude con los niños, váyanse los adultos, váyanse los niños a servir al Señor, pero me dejan las vacas y me dejan las ovejas aquí. Sus posesiones no me se las llevan. Y es lo mismo que Satanás oferta el día de hoy. Ok, tú puedes ser cristiano, puedes ir con toda tu familia, pero tu dinero y tus posesiones, esas son mías. Eso me sigue correspondiendo a mí. No te lo puedes llevar. Ese es el último intento desesperado de Faraón, de querer bloquear, de no querer soltar. Pero sin embargo Moisés continúa firme en no aceptar y no negociar. Y le dice, no podemos dejarte nuestras vacas y nuestras ovejas, porque es lo que nosotros vamos a sacrificar. Es con eso, con nuestras posesiones, como adoramos a nuestro Dios. Y son aquellos cristianos que de repente compran esta oferta de parte del enemigo y no creen en los diezmos. No quieren diezmar. Se enojan cuando se les habla de los diezmos. Ya va a predicar del diezmo. No, mejor me voy. ¿Para qué vine? Ya en un espíritu de tacañería en el corazón. Cuando el espíritu de nuestro Dios es un espíritu de generosidad. Él quiere un pueblo generoso, un pueblo que le crea, un pueblo dador. Como aquella viuda que se estaba muriendo y ya lo último que tenía, ese puñito de harina y ese poquito aceite, estaba preparando una torta para comérsela ella y su hijo. Y después dice ahí, cuando habla el profeta con ella, es que ya nos íbamos a dejar morir. Mas sin embargo, ¿qué le dice el profeta? Dame de comer primero a mí y luego haces para ti. ¿Y sabes qué? La mujer le creyó al profeta. Le creyó a la palabra del profeta. Y dice que hubo un milagro de provisión en la vida de aquella mujer. Y no murió, sobreabundó el alimento, porque le creyó. No negoció con el enemigo. Hay cristianos que se han convertido completamente, excepto su cartera. A esos cristianos les decimos, oye, te vamos a bautizar, pero déjate la cartera en la bolsa para que también se bautice.
la cartera tiene que ser cristianizada también. Así es. Hay una maldición cuando no servimos a nuestro Dios con nuestras posesiones. Y lo dice claramente Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento es explícito en este punto. No hay ni que explicarlo, porque solito nos lo enseña. Y a veces lo estamos leyendo y no entendemos. Pero dice aquí el versículo 9 del capítulo 3 de Malaquías: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y no es que Dios quiera maldecir, sino es que nosotros mismos a veces nos maldecimos. No es Dios maldiciéndonos, sino nosotros mismos por retener, por no servir y ofrendar a nuestro Dios con nuestras posesiones. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A veces nuestro 10% es lo que determina si las ventanas del cielo permanecen abiertas o cerradas. Tu 10%. Increíble que un 10% sea lo que mantenga las ventanas de los cielos abiertas o cerradas. Si no lo damos, cerradas. Si tú lo das, abiertas de par en par, para que recibas sobreabundantemente. Pero a veces el creyente ha negociado con el enemigo en este renglón. Y nosotros no podemos caer en los engaños, en las artimañas del enemigo. 4 convenios, 4 ofertas que acabamos de ver. Y que tal vez, y digo solamente tal vez, el enemigo alguna vez te lo ha susurrado en el oído, en alguna de estas áreas. Hay una frase clave en todo este diálogo que se establece entre Faraón y Moisés. Y son las palabras de Moisés cuando le dice a Faraón: deja a ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés es un portador de la voz de Dios. Es Dios diciéndole a Faraón: deja a ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito de esto, el propósito de Dios es que somos salvos para servirle a Él. Y ninguno de estos 4 engaños nos debe de atar. Porque lo que busca nuestro Señor es que tú y yo seamos libres, completamente libres para servirle y para adorarle. Que nos apartemos de este mundo, que no amemos las cosas de este mundo, sino que lo amemos a Él. Que seamos cristianos radicales, comprometidos, profundos, que echamos raíces profundas, que estamos plantados junto a corrientes de agua, que nos preocupamos no solamente por nuestro estilo de vida, sino también por la de nuestra esposa y la de nuestros hijos, que los involucramos, que somos líderes espirituales en nuestra casa y que también bendecimos a nuestro Dios con nuestras posesiones. Eso es lo que espera nuestro Señor, que le sirvamos con esas características, con esa actitud. Amén. Vamos a terminar y te voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Tal vez a lo mejor la palabra fue un poco fuerte, pero créeme que cuando yo preparé este tema, al primero que redarguyó es a mí. Esta espada penetró primero en mi corazón. Y tenemos que ser muy realistas en la condición en la que estamos viviendo, porque estas artimañas son tan sutiles que a veces pasan desapercibidas en nuestra vida y podemos correr el riesgo que de repente estemos viviendo con algún convenio de estos que acabamos de ver, con alguna oferta de esta. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar revestidos de toda la armadura para rechazar todo argumento, toda propuesta del enemigo. Cuando Jesús está en el desierto, siendo tentado por Satanás, la última tentación es cuando le hace una propuesta a Cristo y le dice:
Todos estos reinos del mundo te daré si postrado me adoras. Y cada vez que Cristo era tentado, Jesús lo rechazaba con la palabra. Lo rechazaba con la palabra. Cada argumento del diablo lo bloqueaba con la palabra. Esa es nuestra esperanza, mi amado. Que a través de la palabra, vestidos de la palabra de Dios, revestidos, nosotros identifiquemos cuando el enemigo se acerca a hacerte una propuesta. Y tú con la palabra, tú puedes decirle, escrito está, solo a Dios adorarás. Escrito está. Va a haber muchas tentaciones en tu vida. Todos los días hay tentaciones, mi amado. Todos los días hay tentaciones y ofertas del diablo en tu trabajo, en tu negocio, para hacer tranza, para ganar más dinero de forma ilícita. Todos los días hay oportunidad de que forniquemos, de que adulteremos. Tal vez no físicamente, pero sí en el corazón, mi amado. Todos los días hay oportunidad de que nuestros ojos vean pornografía. Todos los días hay oportunidad de que entren pensamientos de pecado. Todos los días hay oportunidad de hacer cosas que no convienen. Todos los días hay oportunidad de decir mentiras para salir bien librados de un problema. Todos los días hay oportunidad. Y son ofertas que el enemigo nos va a estar poniendo. Y somos tentados. Pero dice ahí la palabra que Cristo, después de que venció aquellas tentaciones, salió en el poder del Espíritu Santo. Y ese es el propósito de las pruebas, mi amado, de que tú salgas más fuerte. Cada vez que tú vences esa tentación, cada vez que tú vences esas ofertas del enemigo, sales más fuerte. Sales más poderoso. Tu carácter es forjado en el fuego, porque estas pruebas son fuego. Y está siendo refinado, y está siendo templado como una espada para salir poderoso. Dios busca cristianos poderosos, cristianos que sean forjados en el fuego. Cierra ahí tus ojos. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, no nos dejas. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos sostiene. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te pedimos perdón si alguna vez hemos negociado algo con el enemigo. Perdónanos, Señor. Si alguna de estas ofertas nosotros la hemos aceptado, hoy, Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Queremos ser verdaderamente libres para servirte a ti. Queremos esa libertad. No queremos estar ligados en nada al enemigo. Perdónanos, Señor, si hemos pecado. Perdónanos, Padre, si hemos caído en la práctica, en el hábito de algún pecado. Perdónanos, Señor. Hoy oramos porque nos purifiques. Hoy oramos porque nos limpies. Perdónanos cuando hemos tropezado, Señor, cuando no hemos pasado la prueba, pero sabemos que estás ahí para levantarnos. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Ayúdanos a vestirnos de la armadura. Ayúdanos, Señor, a resistir al diablo y este huirá de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos del maligno. Líbranos de sus acechanzas. Oramos por nuestros hijos en esta hora, Señor. Oramos por nuestros jóvenes. Oramos por nuestras familias. Levanta un clamor por tu familia. Levanta una voz por tu matrimonio. Levanta la voz por tus niños. Defiéndelos en oración en esta hora. Oh Padre, oramos como familia. Oramos como iglesia. Oramos como tu pueblo. Oramos por nuestra protección. Oramos por bendición, Señor. En balde edifica los constructores si no eres tú quien edifica, Señor. En balde vela la guardia si no eres tú quien nos está protegiendo y cuidando. Oramos, Señor, porque seas tú quien nos está edificando.
Oramos, Padre, porque seas tú quien esté velando, quien esté cuidando nuestras vidas y nuestras familias. Hoy nos rendimos a ti completamente, Padre. Hoy lo rendimos todo. Hoy queremos, Señor, ser más profundos contigo. No queremos ser cristianos de la orilla. No queremos ser cristianos que nada más les llegue el agua a los tobillos. Hoy anhelamos más de ti. Oramos, Padre, porque despiertes una hambre y una sed en la vida de cada uno de los creyentes. Que no caigamos en un conformismo, sino que desarrollemos un anhelo, un mayor hambre y sed de ti, Señor. Queremos ser cristianos completamente entregados. No un 90%, no un 99.9%, sino 100% metidos contigo, Señor. Completamente enamorados de ti. Hoy te abrazamos, Señor. Hoy venimos a tus pies, rendidos. En el nombre de Jesús. Todo lo nuestro es tuyo, Señor. Aún nuestras posesiones, aún nuestro dinero, aún nuestra economía, aún nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros bienes, todo te pertenece a ti, Señor. Hoy te reconocemos como el dueño de todas las cosas y nosotros solamente administradores. Oh, Padre, ayúdanos a ser fieles administradores de los bienes, sabiendo que es tu buena mano la que nos bendice, es tu bendición la que nos enriquece. Oramos porque abras las ventanas de los cielos sobre tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo para que sean de bendición. Libra a tu pueblo, Señor, de las ataduras. Libra a tu pueblo, Señor, de las deudas. Rompe las ligaduras de deudas en el nombre de Cristo Jesús y sácanos a libertad. Queremos ser un pueblo generoso, un pueblo dador, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu llamado es a servirte con un corazón libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pues Dios los bendiga, mis amados. Y en 5 minutos vamos a continuar con las clases del libro morado para los que están tomando el curso. Hoy vamos a ver otra lección. Dios los guarde.